Un atropello, una indecencia, una vileza y una infamia, ¿no? Sí, en verdad es preocupante que además se hagan este tipo de comparaciones, porque estás comparando, digamos, a un opositor político con personas que están imputadas por asesinatos directos, por homicidio, o sea, es avergonzante además que el gobierno venezolano, o sea, la forma en la que se dio todo el caso, o sea, todo el caso de Leopoldo López, la imputación, se postergó permanentemente el juicio y la decisión fue una decisión que básicamente va en contra de lo que son las supuestas penas equivalentes y compensatorias de los delincuentes. O sea, fíjate, unos 2 años a 5 años le dieron a unos asesinos de una muchacha en el centro de Venezuela, y Leopoldo López obtiene 13 años, 9 meses y 12 horas por un tuit prácticamente, porque de eso es lo que se le está imputando. Porque ¿cómo fueron los hechos? Vamos a recordárselo a la audiencia. Después de las elecciones presidenciales, elecciones poco transparentes por lo demás, o sea, muy poco transparentes, en el sentido de que han habido casos que yo he presenciado además, donde personas armadas entran a los centros de votación y desalojan el centro de votación de todos los testigos, y ellos se encargan como de manejar la maquinaria electoral a su beneficio. Entonces, en una ocasión... transcurrieron esas elecciones en muchos lugares en Venezuela. Sitios donde sucedió eso. De hecho, yo estuve presente, en ese momento no, pero en las elecciones anteriores estuve presente donde un centro de votación llegaron hombres armados con fusiles y demás y desalojaron el centro de votación y, a ver, o sea, fue un centro de votación donde casualmente los resultados beneficiaron ampliamente al gobierno. Bueno, ocurren las elecciones, sí, y Leopoldo López, que es uno de los principales líderes opositores en Venezuela, claro, protestó contra el resultado electoral. Exacto, o sea, es una manera de decir, mira, hay que poner un límite a los abusos electorales que efectivamente suceden en Venezuela. Entonces, Leopoldo representa junto a María Corina, que es la líder del Movimiento 20, donde yo estuve participando durante mucho tiempo en Venezuela y ahora desde acá de España. Que ahora la han inhabilitado, luego hablaremos de eso. También se le dio un caso de inhabilitación. O sea, son medidas que el gobierno venezolano está utilizando para sacarle provecho al máximo a esta especie ¿Pero qué es lo que ocurrió? Yo quiero centrar, porque la comparación es tan odiosa, es tan increíble, la comparación que ha hecho Monedero, que me gustaría saber los motivos por los cuales se le ha condenado. ¿Cuáles son los hechos? Es que se hace una convocatoria en la que varios partidos se sumaron, no solo el de Leopoldo López, sino también el movimiento de María Corina Machado y Alianza Bravo Pueblo de Antonio Ledesma, un exalcalde de la capital, que convocan a una manifestación para protestar por los resultados. Por los resultados, que se exigía que se abrieran las cajas de la votación, que había muchas irregularidades, se demandaba un recuento y que había una inconformidad con el resultado. Si recordamos, los resultados fueron mínimos la diferencia, y hay evidencia como para que la trampa electoral sea un tema masivo ya. Entonces se hace esa convocatoria, hay protestas en varios estados de Venezuela, especialmente en los estados Táchira y Mérida, que son estados muy cercanos a Colombia, y se producen enfrentamientos entre los manifestantes de la oposición y manifestantes del gobierno. Pero no bastando con eso, los grupos de seguridad, entre comillas, del Estado venezolano comienzan a reprimir de manera intensa estas manifestaciones. Y a disparar contra los opositores, y mueren 43 personas. Y Monedero acusa de esas muertes directamente a Leopoldo López. Es que es de una gravedad. Sí, es una forma de exculpar al verdaderamente culpable de los crímenes, que es el gobierno, los representantes y quienes son responsables de garantizar la seguridad de quienes se manifiestan y protestan. Pues estos son los hechos, y fíjense ustedes,